El primer lugar donde engañé a mi marido no fue una cama, ni un hotel barato, ni siquiera un coche estacionado en la oscuridad. Fue un ascensor. Y lo peor no fue lo que pasó dentro de él, sino que ahora cada vez que oigo el sonido de las puertas cerrándose, siento exactamente el mismo vértigo que aquella noche. Mi nombre no importa demasiado. Digamos que soy una mujer como miles, 36 años, casada desde hace 11, una vida que desde fuera parece perfectamente ordenada. Mi marido, Daniel, es un buen hombre. De verdad. No es el típico esposo cruel o ausente de esas historias donde la infidelidad parece casi una justificación moral. Daniel es paciente, tranquilo, casi demasiado correcto. Trabaja como arquitecto. Siempre huele a café y a papel nuevo cuando llega a casa. Tiene esa manera de abrazar, suave sin apretar demasiado, como si temiera romper algo. Durante años pensé que eso era amor. Teníamos una rutina que funcionaba como un reloj. Los lunes cenábamos algo ligero frente a la televisión. Los miércoles pedíamos sushi. Los domingos visitábamos a su madre, que siempre decía que yo era la mujer perfecta para su hijo. Yo sonreía. Siempre sonreía. Y no voy a mentirte, al principio era feliz. Pero hay algo que nadie te dice sobre las vidas demasiado ordenadas. Empiezan a sentirse como un pasillo largo, donde todas las puertas están cerradas. Todo empezó una tarde de lluvia, en el edificio donde trabajo. Soy traductora editorial. Nuestro despacho está en el piso 17 de una torre de oficinas en el centro de la ciudad. Un lugar frío, lleno de cristales, donde la gente entra, trabaja y desaparece sin hablar demasiado. Ese día me quedé hasta tarde corrigiendo un manuscrito. Afuera llovía con fuerza. Cuando por fin apagué el ordenador, el edificio estaba casi vacío. Caminé hasta los ascensores. Había 4. 3 estaban apagados. Solo uno seguía funcionando. Las puertas se abrieron, y él ya estaba dentro. Nunca olvidaré ese primer segundo. No porque fuera especialmente guapo, aunque lo era. Sino porque me miró como si yo no fuera una mujer cualquiera entrando en un ascensor, sino alguien que acababa de aparecer en medio de su historia. ¿Subes o bajas?, me preguntó. Su voz era tranquila, casi divertida. Bajo, respondí. Entré. Las puertas se cerraron. Silencio. El ascensor empezó a descender lentamente. Noté su perfume primero. Algo cálido, madera y algo más que no supe identificar. Siempre pasa esto, dijo él de repente. ¿Qué cosa? Los edificios vacíos, los ascensores que tardan demasiado, y 2 desconocidos atrapados en el mismo espacio. Sonreí sin querer. No estamos atrapados. Todavía no. Fue una frase rara. Pero no sonó incómoda. Sonó como un juego. Lo miré por el reflejo de las puertas metálicas. Llevaba una chaqueta oscura y el cabello un poco mojado por la lluvia. Trabajo aquí, dijo señalando hacia arriba. Piso 20. 17. Entonces somos casi vecinos. El ascensor pasó por el piso 15. 14. 13. Y entonces. Se detuvo. Un pequeño golpe seco. Las luces parpadearon. Yo solté una pequeña risa nerviosa. Ahora sí estamos atrapados. Él miró el panel de botones, presionó el de alarma, y suspiró. Perfecto. Perfecto. Nunca me había quedado encerrado con alguien interesante. Sentí algo raro en el estómago. No fue deseo todavía. Fue curiosidad. Nos quedamos allí dentro casi 20 minutos. 20 minutos que, si soy completamente honesta, cambiaron algo dentro de mí que no sabía que estaba dormido. Hablamos de cosas absurdas. De libros. De ciudades donde habíamos vivido. De la música que sonaba en los ascensores antiguos. Su nombre era Marcos. 39. Consultor de algo que nunca entendí del todo. Tenía una forma de escuchar, intensa, como si cada palabra que yo dijera tuviera peso. Cuando por fin el ascensor volvió a moverse, ninguno de los dos habló. Llegamos al lobby. Las puertas se abrieron.
La lluvia seguía cayendo afuera. Yo di un paso para salir. Y él dijo: mañana a la misma hora, suelo bajar otra vez. No me invitó. No me pidió mi número. Solo lo dijo. Como si fuera una observación inocente. Me fui a casa. Daniel estaba cocinando pasta. Llegaste tarde, dijo sonriendo. Me besó en la frente. Yo lo abracé, pero mientras lo hacía, mi mente estaba en otra parte. En un ascensor. En una conversación de 20 minutos con un hombre que no conocía. Esa noche dormí mal. Y al día siguiente, cuando terminé de trabajar, me quedé mirando las puertas del ascensor durante un largo rato. Dime cuándo quieres que continúe la historia, no sé exactamente cuánto tiempo estuve mirando esas puertas metálicas. Tal vez 1 minuto. Tal vez 10. Lo único que recuerdo con claridad es la sensación de que algo dentro de mí estaba tomando una decisión antes que mi cabeza. Pulsé el botón. El ascensor subía desde algún piso inferior. Escuché el motor acercarse lentamente por el hueco del edificio. Cada segundo me parecía ridículamente largo. Cuando las puertas se abrieron, él estaba ahí otra vez. Apoyado contra la pared del fondo. Como si el ascensor lo hubiera traído directamente para mí. Marcos levantó las cejas apenas. No parecía sorprendido. Parecía divertido. Sabía que volverías, dijo con una media sonrisa tranquila. Sentí un calor subir por mi cuello. No volví. Solo, estoy bajando. Claro. Solo estás bajando. Entré. Las puertas se cerraron detrás de mí. El espacio volvió a sentirse pequeño. Íntimo. Casi secreto. Durante unos segundos ninguno habló. El ascensor comenzó a descender. 17. 16. 15. Hoy no llueve, dijo él. No. Qué lástima. ¿Por qué? La lluvia hace que la gente se quede más tiempo donde no debería. No supe qué responder. Pero no quería que el viaje terminara. Y eso me asustó un poco. Cuando llegamos al lobby, las puertas se abrieron otra vez. Esta vez salimos juntos. Afuera el aire estaba frío. La calle llena de luces de coches y gente caminando rápido. Pensé que cada uno tomaría su camino. Pero Marcos caminó a mi lado. ¿Siempre sales a esta hora? Casi siempre. Entonces tu marido debe pensar que trabajas demasiado. Me detuve. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo sabes que estoy casada? Sonrió. Tienes la marca del anillo en el dedo. La quitaste esta mañana. Bajé la mirada instintivamente. Era cierto. Me había quitado el anillo para lavar unas tazas en la oficina, y lo había guardado en el bolso. Eso no significa nada. Significa que existe alguien. Caminamos unos metros en silencio. El tráfico pasaba frente a nosotros como un río de luz roja. ¿Y tú? Pregunté finalmente. ¿Hay alguien que se preocupe si llegas tarde? No. Lo dijo sin tristeza. Solo como un hecho. Eso debe ser cómodo, murmuré. O aburrido. Nos quedamos bajo el techo de la entrada del edificio. La gente pasaba entre nosotros como si fuéramos 2 columnas más del lugar. Hay un café en el piso 20, dijo de repente. Nadie lo usa a esta hora. Los arquitectos lo diseñaron para reuniones elegantes que nunca ocurren. ¿Y qué pasa ahí arriba? Café malo. Ventanas enormes. Y la mejor vista nocturna de la ciudad. Dudé. Daniel seguramente ya estaba en casa. Probablemente preparando algo simple para cenar. Probablemente pensando que yo seguía trabajando en el piso 17. Solo 5 minutos, dije finalmente. Marcos presionó el botón del ascensor otra vez. Subimos. El ascensor se sentía diferente cuando iba hacia arriba. Más lento. Más silencioso. Cuando las puertas se abrieron en el piso 20, el lugar estaba casi oscuro. Solo una lámpara de mesa iluminaba una pequeña zona del café. Había sillas altas.
Una máquina automática. Y una pared completa de cristal mostrando la ciudad extendiéndose como un océano de luces. Bienvenida al lugar más inútil del edificio, dijo él. Me acerqué a la ventana. Nunca había visto la ciudad desde tan arriba por la noche. Es bonito. Es solitario. Me dio un vaso de café. Sabía terrible. Pero lo bebí igual. Hablamos. Y eso fue lo que realmente empezó todo. Porque no hablamos como dos desconocidos que matan el tiempo. Hablamos como si ya existiera una confianza invisible entre nosotros. Le conté cosas que no suelo contar. Sobre cómo Daniel y yo nos conocimos en la universidad. Sobre cómo nuestra vida se volvió predecible. Sobre cómo a veces sentía que los días eran copias exactas unos de otros. Marcos escuchaba sin interrumpir. ¿Lo amas? Preguntó finalmente. Me tomó varios segundos responder. Sí. Pero la palabra sonó más débil de lo que esperaba. Él no comentó nada. Solo asintió lentamente. Nos quedamos allí arriba más de una hora. Cuando finalmente bajé al lobby y salí del edificio, sentí una extraña electricidad recorriendo mi cuerpo. Daniel estaba en casa viendo una serie. Pensé que llegarías más tarde, dijo. Terminé antes. Cenamos juntos. Hablamos de cosas pequeñas. Pero dentro de mí, algo se había movido. Algo pequeño. Como una puerta que se abre apenas unos centímetros. Al día siguiente no pensaba volver al ascensor a la misma hora. Me lo prometí. Me repetí que había sido solo una coincidencia curiosa. Un momento extraño en una semana normal. Pero a las 6:30, ya estaba de pie frente a las puertas metálicas otra vez. ¿Y cuándo se abrieron? Marcos estaba esperando dentro. Hoy subimos primero, dijo. Y sin darme cuenta, empecé a esperar ese momento todos los días. Al principio solo eran conversaciones. 10 minutos en el ascensor. 20 en el café del piso 20. A veces reíamos. A veces discutíamos sobre libros o películas. Pero había algo creciendo en el espacio entre nosotros. Algo silencioso. Algo peligroso. La primera vez que nuestras manos se tocaron fue por accidente. O al menos eso nos dijimos. Estábamos dentro del ascensor otra vez. Bajando. El edificio estaba vacío. Y cuando el ascensor se detuvo entre pisos. Marcos apoyó la mano contra la pared junto a la mía. Sus dedos rozaron los míos. No nos movimos. Ni siquiera nos miramos durante unos segundos. Pero el aire dentro del ascensor cambió. Como si alguien hubiera encendido una chispa invisible. Sentí mi respiración volverse más lenta. Más pesada. Esto no es buena idea, murmuré. No. Pero tampoco te estás apartando. Tenía razón. No lo estaba haciendo. Y fue en ese momento cuando entendí algo que me dio miedo admitir incluso a mí misma. No era solo curiosidad. No era solo emoción. Era deseo. Y lo peor era que no se sentía sucio. Se sentía real. Mucho más real que muchas cosas en mi propia casa. Los días siguientes fueron una pendiente suave hacia algo que ninguno de los dos nombraba. Las conversaciones se volvieron más cercanas. Las miradas más largas. A veces el ascensor tardaba demasiado en llegar, y eso nos hacía reír nerviosamente. Un martes por la noche el edificio estaba completamente vacío. El café del piso 20 estaba oscuro. La ciudad brillaba detrás del cristal. Estábamos sentados muy cerca. Demasiado cerca. Dime algo, dijo Marcos en voz baja. ¿Qué cosa? ¿Alguna vez has hecho algo completamente egoísta? Pensé en Daniel. En nuestra casa ordenada. En nuestra vida tranquila. No. Entonces tal vez ya es hora. Su mano tocó mi muñeca. Solo eso. Pero mi corazón empezó a latir como si estuviera corriendo. Marcos, no tienes que decir nada. Solo mírame. Lo hice. Y durante un segundo,
sentí que estaba frente a una versión distinta de mi propia vida. Una vida donde yo no era la mujer correcta. Ni la esposa ejemplar. Ni la nuera perfecta. Solo una mujer, respirando. Sintiendo. Temblando. Y cuando el ascensor bajó esa noche, todo cambió. Porque cuando se detuvo entre los pisos 12 y 11. Marcos dio un paso hacia mí. Y por primera vez, me besó. No fue un beso rápido. Ni impulsivo. Fue lento. Como si ambos supiéramos exactamente lo que estábamos cruzando en ese momento. El ascensor estaba completamente quieto. Solo el sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Cuando nos separamos, sentí vértigo. Esto, susurré. Sí. Esto. Y fue ahí, justo ahí, donde empezó la traición de verdad. Porque después de ese beso, ya no era solo una conversación en un ascensor. Era algo que ninguno de los dos iba a poder detener fácilmente. Y lo peor, que en ese momento todavía no tenía idea de hasta dónde iba a llegar todo aquello. Después de ese beso el ascensor volvió a moverse como si nada hubiera ocurrido. El motor zumbó suavemente. Las luces siguieron encendidas. El panel marcó el piso 11. 10. 9. Todo parecía exactamente igual que siempre. Pero dentro de mí nada estaba igual. Sentía el pulso en la garganta. En las manos. En el pecho. Marcos no dijo nada. Solo estaba allí de pie frente a mí respirando un poco más lento de lo normal. Cuando las puertas se abrieron en el lobby ninguno se movió durante un segundo. Fue extraño. Como si salir del ascensor significara aceptar algo que todavía ninguno quería nombrar. Esto no puede volver a pasar, dije finalmente. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Marcos inclinó la cabeza ligeramente. Claro. No puede. Salimos. Caminamos juntos hasta la puerta del edificio otra vez. El aire de la noche estaba frío. El tráfico rugía en la avenida. Buenas noches, dijo él. Buenas noches. Cada uno caminó hacia una dirección distinta. Pero a los 5 pasos me detuve. No sé por qué. Tal vez porque sentía que si seguía caminando algo importante iba a romperse. Miré hacia atrás. Él también se había detenido. Nos miramos desde la distancia. Y en ese momento supe algo con absoluta claridad. Al día siguiente iba a volver. Y así fue. Durante toda la mañana intenté concentrarme en mi trabajo. Traduje páginas completas sin recordar una sola frase. El recuerdo del ascensor volvía una y otra vez. El silencio. El beso. La forma en que sus manos habían rozado mi cintura por apenas un segundo. A las 6:30 estaba frente al ascensor otra vez. Cuando las puertas se abrieron él estaba dentro. Ninguno sonrió. Ninguno fingió sorpresa. Solo entré. Las puertas se cerraron. El ascensor subió primero esta vez. Piso 18. 19. 20. El café estaba vacío como siempre. Las luces de la ciudad brillaban detrás de las ventanas gigantes. Nos quedamos de pie durante unos segundos sin hablar. Entonces, dijo Marcos finalmente. No podía volver a pasar. No respondí. Caminé hasta la ventana. Sentía el peso de su mirada en mi espalda. Estoy casada, dije finalmente. Lo sé. No quiero destruir mi vida. Entonces no lo hagas. Me giré hacia él. Pero tampoco puedo fingir que ayer no pasó. El silencio volvió a llenar la habitación. Marcos caminó lentamente hacia la mesa donde estaba la máquina de café. Preparó 2 vasos. Me dio uno. Nuestras manos se tocaron otra vez. Esta vez no fue un accidente. Lo que pasa entre nosotros, dijo en voz baja. No tiene que convertirse en algo grande. Puede ser solo esto. ¿Esto qué es? 2 personas que se encuentran en el lugar equivocado. Sus palabras deberían haberme hecho retroceder. Pero ocurrió lo contrario. Me hicieron sentir comprendida.
Como si alguien finalmente estuviera diciendo en voz alta algo que yo llevaba años sintiendo. No era solo atracción. Era la sensación de que alguien estaba mirando dentro de mí de una forma que nadie lo hacía desde hacía mucho tiempo. Daniel es un buen hombre, dije. No lo dudo. Entonces soy una mala persona. Marcos negó con la cabeza lentamente. Eres una persona viva. No supe qué responder. Porque esa frase me golpeó en algún lugar profundo. Nos sentamos frente a frente en una de las mesas del café. Hablamos durante más de una hora. Pero la conversación ya no era ligera como antes. Ahora cada palabra tenía una tensión invisible. Cada silencio estaba lleno de algo que crecía entre nosotros. Cuando volvimos al ascensor para bajar, el ambiente era diferente. Más cargado. Más cercano. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a descender lentamente. Piso 19. 18. 17. Marcos apoyó la espalda contra la pared. Yo estaba frente a él. El espacio era pequeño. Demasiado pequeño para fingir distancia. Si dices que pare ahora, dijo. Paró. Lo miré. Su expresión no era arrogante. Era tranquila. Sincera. Pero no lo vas a decir, añadió suavemente. Y tenía razón. No lo dije. Cuando el ascensor pasó el piso 15, él dio un paso hacia mí. Mi corazón empezó a latir fuerte otra vez. Esto es una mala idea, susurré. Las peores ideas suelen ser las más honestas. Su mano tocó mi rostro. Lenta. Cuidadosa. Y entonces me besó otra vez. Esta vez fue diferente. Más profundo. Más largo. Mis manos terminaron apoyadas en su pecho sin darme cuenta. Sentí su respiración mezclarse con la mía. El ascensor seguía bajando. Pero en ese momento el tiempo parecía suspendido dentro de ese pequeño espacio metálico. Cuando las puertas se abrieron en el lobby nos separamos rápidamente. Había un guardia cruzando el hall. Nadie nos miró. Nadie sospechó nada. Pero dentro de mí algo ya había cruzado una línea que no se podía borrar. Esa noche en casa Daniel me preguntó si quería ver una película. Claro, respondí. Nos sentamos en el sofá. Él apoyó su cabeza en mi hombro. Yo acaricié su cabello como siempre hacía. Pero mi mente estaba en otra parte. En un ascensor detenido entre pisos. En un beso que todavía podía sentir en mis labios. En una versión de mí misma que estaba empezando a despertar. Los días siguientes se volvieron una especie de ritual secreto. Cada tarde el mismo horario. El mismo ascensor. El mismo café vacío en el piso 20. A veces hablábamos durante horas. A veces apenas decíamos nada. Pero la cercanía crecía. Empezamos a compartir cosas más profundas. Marcos me contó sobre su divorcio de hacía años. Sobre cómo su matrimonio se había vuelto frío. Mecánico. Sobre cómo una mañana simplemente entendió que dos personas podían vivir juntas durante años y aún así no conocerse de verdad. Yo escuchaba en silencio porque algunas de sus palabras parecían describir partes de mi propia vida que nunca había sabido explicar. Una noche, mientras el ascensor bajaba lentamente, Marcos dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Lo más peligroso de esto no es el deseo. Lo peligroso es que empieces a sentir que alguien te entiende. No respondí. Pero sabía que ya estaba ocurriendo. Y lo supe de verdad la noche en que todo cambió otra vez. El edificio estaba casi completamente vacío. Las luces del pasillo del piso 20 estaban apagadas. Solo la ciudad iluminaba el café a través de las ventanas. Marcos y yo estábamos de pie muy cerca uno del otro. Hay algo que quiero preguntarte, dijo. ¿Qué cosa? Si no estuvieras casada, ¿seguirías viniendo aquí? La pregunta me atravesó como un rayo. Tardé varios segundos en responder. Sí. Marcos bajó la mirada por un momento. Eso es lo que temía. ¿Por qué? Porque entonces esto ya no es solo una aventura. El silencio volvió.
Y fue en ese instante cuando escuchamos algo inesperado. Un pequeño sonido metálico proveniente del pasillo. Como una puerta cerrándose en algún lugar del piso. Los dos nos miramos. El edificio debería estar vacío a esa hora. Probablemente seguridad, dije. Pero Marcos no parecía tan convencido. Caminamos hacia el ascensor para bajar. Cuando presionó el botón, las puertas se abrieron inmediatamente. Como si alguien acabara de usarlo. Entramos. Las puertas se cerraron. Y justo cuando el ascensor comenzó a descender, sentí una extraña sensación en el estómago. Una intuición rara. Como si algo estuviera a punto de cambiar de una forma que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Pero en ese momento todavía no sabía que el verdadero problema no era el ascensor, ni el edificio, ni siquiera la infidelidad. El verdadero problema estaba mucho más cerca de mi vida de lo que yo imaginaba. El ascensor comenzó a descender lentamente. Piso 19. 18. 17. El zumbido del motor llenaba el silencio entre nosotros. Yo todavía tenía esa sensación rara en el estómago. Como si algo invisible estuviera observándonos desde algún lugar. Marcos notó que estaba inquieta. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada. Solo tengo una sensación extraña. Él sonrió levemente. Eso nos pasa desde el primer día que entramos en este ascensor. Tenía razón. Pero esta vez era distinto. Cuando el ascensor llegó al piso 12, se detuvo. No era nuestro destino. No habíamos presionado ese botón. Las puertas se abrieron lentamente. El pasillo estaba oscuro. Vacío. Nadie. Marcos frunció el ceño. Qué raro. Nadie entró. Las puertas volvieron a cerrarse. El ascensor siguió bajando. Piso 11. 10. 9. Sentí que mi corazón empezaba a latir más fuerte sin saber por qué. Cuando llegamos al lobby, salimos al hall silencioso del edificio. El guardia nocturno estaba en su puesto mirando su teléfono. Todo parecía normal. Caminamos hacia la salida como siempre. Pero justo cuando estábamos cruzando el hall, escuché una voz detrás de mí. Llegaste tarde hoy. Mi cuerpo se congeló. Conozco esa voz desde hace 11 años. Giré lentamente. Daniel estaba de pie junto a una de las columnas del lobby. Llevaba su abrigo oscuro. Sus manos estaban en los bolsillos. Y su expresión no era de rabia. Era algo peor. Era calma. Marcos también se detuvo a mi lado. Nadie dijo nada durante unos segundos. El tiempo parecía suspendido. Hola, dije finalmente. Mi voz apenas salió. Daniel miró primero a Marcos. Luego a mí. Entonces era aquí. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir? Daniel caminó un par de pasos hacia nosotros. No levantó la voz. No hizo un gesto brusco. Solo hablaba con una tranquilidad que me hacía sentir cada palabra como un golpe. Hace 3 semanas empezaste a llegar a casa con esa mirada. ¿Sabes cuál? La misma que tenías cuando nos conocimos en la universidad. La misma cuando algo te emocionaba de verdad. Bajé la mirada. Pensé que tal vez estabas trabajando más, continuó. Pero después empezaste a sonreír sola mientras cocinabas. A mirar el teléfono aunque no sonara. A distraerte cuando te hablaba. Sentí un nudo en el pecho. Marcos permanecía completamente en silencio. Así que vine aquí un día, dijo Daniel. Solo para ver cuánto tardabas en salir. Miré hacia él con el corazón acelerado. No. Daniel, te vi entrar al ascensor con él. Lo dijo sin odio. Sin gritar. Solo como un hecho. No sabía qué significaba todavía. Así que volví al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. El silencio en el lobby era insoportable. Siempre el mismo ascensor, dijo. Siempre la misma hora. Siempre ustedes dos. Sentí que me faltaba el aire.
¿Por qué no dijiste nada? Pregunté con un hilo de voz. Daniel me miró fijamente. Porque quería saber si alguna vez ibas a decirlo tú. Esa frase me rompió algo por dentro. Nadie hablaba. Nadie se movía. Finalmente Marcos dio un pequeño paso atrás. Creo que debería irme, dijo. Daniel levantó una mano ligeramente. No. Quédate. Ya que llegamos hasta aquí. Su voz seguía siendo tranquila. Eso era lo más aterrador de todo. Solo quiero entender algo, dijo Daniel mirando a Marcos. ¿Dónde empezó? Marcos dudó un momento. Luego respondió con sinceridad. En el ascensor. Daniel soltó una pequeña risa sin humor. Por supuesto. Miró hacia arriba. Hacia las puertas metálicas que acababan de cerrarse. 11 años de matrimonio. Y todo se rompe en un ascensor de oficina. Sus palabras me atravesaron. Daniel, lo siento. Lo dije casi en un susurro. Él volvió a mirarme. Sus ojos estaban cansados. No, dijo. No lo sientes. Lo que sientes es miedo porque ahora estoy aquí. Sentí lágrimas subir a mis ojos. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. El silencio volvió a caer sobre nosotros. El guardia seguía mirando su teléfono sin prestarnos atención. El edificio entero parecía ajeno al momento más importante de mi vida. Daniel respiró profundamente. Hay algo que todavía no entiendo, dijo finalmente. ¿Qué cosa? Pregunté. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué un ascensor? Marcos respondió antes que yo. Porque fue un accidente. Daniel lo miró unos segundos. Luego asintió lentamente. No. No fue un accidente. Miró otra vez las puertas del ascensor. Y entonces dijo algo que me dejó completamente helada. Yo diseñé ese ascensor. Parpadeé. ¿Qué? Daniel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña tarjeta magnética. Este edificio es uno de mis proyectos. El sistema de ascensores. Los sensores. Las paradas automáticas entre pisos. Todo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las primeras veces pensé que coincidían por casualidad, continuó. Pero después empecé a revisar los registros del sistema. Marcos lo miraba sin entender. Ese ascensor se detenía entre pisos más de lo normal, dijo Daniel con voz baja. Siempre cuando ustedes dos estaban dentro. Nadie habló. Daniel levantó la mirada hacia mí. Así que una noche vine aquí. Y presioné el sistema manual. El corazón empezó a golpearme el pecho. Hice que el ascensor se detuviera exactamente en el momento adecuado. El silencio se volvió absoluto. Quería ver qué hacían cuando pensaban que nadie los veía. Sentí que me faltaba el aire. Y lo vi todo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Daniel guardó la tarjeta otra vez en su bolsillo. Así que supongo que gracias a mi propio diseño, descubrí mi propio matrimonio rompiéndose dentro de una caja de metal. Sus palabras quedaron flotando en el aire del lobby. Marcos bajó la mirada. Yo sentía que todo mi cuerpo temblaba. Daniel caminó hacia la salida del edificio. Se detuvo junto a la puerta. No se giró inmediatamente. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos se encontraron con los míos por última vez. Ahora sí tengo una pregunta, dijo. Y su voz fue apenas un susurro. Si ese ascensor nunca se hubiera detenido, ¿seguirías amándome? La puerta se abrió. Daniel salió a la noche. Y yo me quedé de pie en el lobby, sin saber si lo que había perdido era mi marido, o la única vida que alguna vez había sido realmente mía. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías entrado en ese ascensor por segunda vez?